Y ya está muy en inglés el Zoom. Ya está la grabación, ya estoy preparando, ya está grabando pues para que todos estén enterados. Este ejército no trabaja de gratis, este ejército come, vive, tiene familia, entonces este ejército es un ejército pagado. ¿Y quién le paga a este ejército? Pregunta, a ver, despiértense porque están bien dormidos. A ver, Pedro, Pues ¿quién le el paga? gobierno, ¿no, profe? El gobierno. El gobierno le paga al ejército. ¿Y con qué le paga al ejército? Si el gobierno, digamos, es nuestro Pues con los representante, impuestos, ¿no? con los impuestos. Y entonces la teoría de los impuestos viene conjuntamente con la teoría del Estado. Es decir, los impuestos son recursos económicos, ya hoy en la modernidad, moneda, dinero, que paga la población para que el gobierno administre soberanamente, porque nosotros lo decidimos así, los recursos naturales del territorio e incluye la defensa de su territorio y la seguridad. La seguridad corre a cargo de los cuerpos policíacos, que son digamos, una copia burda de lo que es el ejército, la policía. La policía tiene a su cargo, pues, la defensa de la seguridad de las personas, en sus bienes y en sus propias personas. Es decir, que no les quiten sus bienes, porque nuestro país, como está organizado, soberanamente organizado, existe algo fundamental que se conoce como, lo voy a poner hasta acá arriba, que no es parte de la propiedad privada. Nuestra Constitución, ya yéndonos a la parte organizativa, a la parte normativa, tenemos un documento que se llama, me voy a cambiar de hoja, ya le puedo cambiar, pueden sacarle copia, pueden sacarle captura de pantalla. Tenemos un documento constitutivo que se conoce como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre correcto, el nombre oficial de México. Y toda esa teoría, esa doctrina que vimos en la lámina pasada, se plasma en esta Constitución. Esta Constitución tiene dos partes. Una es doctrinaria y la otra es organizativa. En la primera habla, en esta parte, habla de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Ustedes saben algunos de los derechos que consagra la Constitución para nosotros los ciudadanos. ¿Algunos derechos? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Quién dijo yo? O dedazo. Esto es lo de la educación, vivienda y... Derecho a la educación, muy bien, Gil. Derecho a la educación. A la vivienda. Derecho a tener una casa digna. Pero más allá de todo esto, que sí son derechos que están ahí en la Constitución, el artículo 3 habla de la educación. No me acuerdo cuál es el artículo que habla a que todos los ciudadanos tienen derecho a tener una vivienda digna. Tenemos derecho a la vida. Se sobreentiende que para poder tener los otros derechos necesitamos tener derecho a la vida. ¿Sí? Ninguna persona puede venir a arrebatárnoslas. Esa es la teoría. Esa es la doctrina.
Y eso no está sucediendo en este momento. Estamos viviendo un momento convulso en donde ya cualquier persona toma la vida de cualquier otro, por cualquier cosa, lo que ustedes me digan. ¿Sí? Y poco a poco nos hemos ido incluso cínicos en ese sentido, porque ya lo vemos como algo natural. Venimos al mundo para morir. Pues sí, sí es cierto, sí venimos al mundo para morir, pero también venimos para cumplir ciertas funciones, para vivir, para tener bienestar, para ejercer estos derechos que nos consagra la Constitución. Bueno, pero así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, chéquenlo, revísenlo, dice que es obligación de todos los ciudadanos contribuir al gasto del gobierno. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué el gobierno gasta? Claro. El gobierno, como parte de esos fines fundamentales del Estado, debe defender el territorio, pero también debe proteger a la ciudadanía en sus bienes y en sus personas. Además, hoy en día, un gobierno moderno ya no nada más está para defender, sino además para otorgar ciertos privilegios, ciertos derechos, como el derecho a la educación. El Estado debe garantizar la educación, y lo dice el artículo 3, gratuita, laica y de calidad a los ciudadanos, a los gobernados. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro gobierno? Además, por ahí hay un artículo, no sé en cuál, que las personas tienen derecho a la salud. El gobierno debe dotar al país de un sistema de salud adecuado para la población. Y bueno, ¿y por qué el seguro social lo pagan los patrones? Si es el Estado el que debe garantizar la salud, el derecho a la salud. Bueno, por convenios que se dan, ¿sí? Entonces, los impuestos, que son esas aportaciones, esas contribuciones que hacemos los ciudadanos para contribuir al gasto del gobierno, se llaman impuestos, ¿sí? Y entonces los impuestos son los ingresos que tiene un gobierno. Una empresa, cualquier empresa que ustedes conozcan, ¿a qué se dedica? A lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál es su fin fundamental de la empresa? ¿Cuál creen ustedes que sea el fin fundamental de una empresa? Vamos a cambiar de lámina. Pues Ahora vamos ganar a ver. dinero, ¿no? Exacto. Una empresa tiene como fin fundamental el lucro. Para ello hace inversiones propias o ajenas cuando va al crédito, pero son inversiones que hace para ganar dinero, para generar riqueza. Luego entonces sus ingresos vienen pues de que tienen una lanita por ahí guardada o piden una lana prestada al banco o le piden al pariente, a quien sea, y entonces invierten y generan riqueza. ¿El gobierno cómo genera riqueza? El gobierno. Ahora vamos a hablar del gobierno desde el punto de vista administrativo. El gobierno, ¿cómo genera la riqueza? Pues a través de las aportaciones, las contribuciones de los ciudadanos que se conocen como impuestos. Y entonces cada año el gobierno elabora un plan que se llama Ley de Ingresos. Cada año, y ahorita por cierto está la discusión, viene el cambio del gobierno, del Congreso, ahorita vamos a hablar de eso, y quienes tienen la potestad, la obligación de aprobar, podría presentarse dónde. Permítanme un segundo, ¿eh? Estoy mandando un mensaje de la coordinación. Ay, Dios.
Ok. Aquí está citando la escuela. Les decía, nuestro gobierno, nuestro Estado más bien, más que nuestro gobierno, está organizado de una manera, déjenme saltarme esta lámina y ahorita regresamos a ella. ¿Sí? El Estado mexicano está definido como un Estado libre y soberano, como democrático. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ciudadanos incidimos en el gobierno a través de nuestro voto. Libre, soberano, democrático, perdón, federal. Oímos mucho la palabrita federal. ¿Qué significa eso? Pues que existe una federación en torno a un gobierno y diversos gobiernos locales, libres y soberanos, de estados libres y soberanos, como ahora sí, el estado de Colima. En el estado de Colima no viene el gobierno federal a poner un gobernador, que sí lo hace, pero no directamente. Lo elegimos a través del voto popular, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay un gobierno federal que atiende a todo el territorio, a toda la población nacional, pero tenemos también gobiernos locales, en este caso los gobiernos de los estados, ¿sí? Dice también la doctrina que con división de poderes. En las monarquías absolutistas donde no hay más que el rey, ahora sí que lo que diga el rey es lo que se hace en ese país, en esa república, en esa monarquía, como quieran ustedes llamarle. En nuestro país, el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos tiene a su cargo algo. El ejecutivo, pues es el que administra, es el administrador público, administra los bienes de la nación y dota de dinero para los planes y proyectos de su condición, de su gobierno, lo que él concibe como esos planes y programas para satisfacer las necesidades de la población. ¿Sí? Para eso está el Ejecutivo, para administrar los recursos escasos del país, los impuestos, pero también los recursos naturales, las carreteras federales, los puertos, las aduanas, etcétera, ¿no? El legislativo es el que genera leyes, que son la forma en la cual nos relacionamos entre nosotros. La ley dicta. Los ciudadanos están obligados a respetar la ley y pueden llevar a cabo cualquier actividad que la ley les permita. Si yo quiero hacer una fiesta y no hay ningún impedimento legal para hacerlo, pues la puedo hacer. Si yo quiero viajar por todo el país, la libertad de tránsito, y no hay impedimento legal para hacerlo, lo puedo hacer. Si yo quiero estudiar, si no hay un impedimento para hacerlo, lo puedo hacer. Y en general, cualquier cosa que el ciudadano quiera hacer, la puede hacer siempre y cuando no transgreda la ley. Ah, que quiero robar, estoy transgrediendo la ley, no la puedo hacer. ¿Sí? Ah, que quiero matar, estoy transgrediendo la ley, no lo puedo hacer. Es un ilícito, un acto ilícito. Quiero meterme en mercancía de contrabando sin pagar impuestos, no lo puedo hacer porque transgredo la ley. ¿Sí? ¿Queda claro? Esas leyes que genera el legislativo las ejecuta, las aplica el ejecutivo. El legislativo hace leyes, el ejecutivo las aplica. Y el judicial es el que viene a estar seguro del cumplimiento de las leyes o pena de penas. Penas que puede aplicar a quienes no cumplan la ley que dictó el legislativo y que el ejecutivo puso en marcha. Y todo este proceso de leyes, es un proceso lento y tardado. Nosotros, nuestro poder legislativo, que es ahora, vamos a ver ese,
Bueno, el Ejecutivo ya sabemos que está compuesto por secretarías de Estado, por el presidente de la República. Esas secretarías le ayudan al presidente, en teoría, le ayudan al presidente a llevar a cabo esos planes y programas de gobierno para satisfacer las necesidades de la población. Aquí hay una cosa muy importante y que los gobiernos no toman en cuenta. Su razón de ser, la razón de ser del gobierno es la satisfacción de las necesidades de la población. Es difícil, ¿sí?, que se cumplan todas y de todos. Somos un país con más de 126 millones, 127 millones de habitantes ya a hoy, 2021. Es difícil que satisfagan la necesidad de cada uno de nosotros, pero el gobierno entonces busca las mayorías, satisfacer a la mayoría para que pues haya una concordia, haya una cordialidad cívica, ciudadana. Por eso a veces hay gente que está resentida con el gobierno porque a mí no me han resuelto mis problemas. Y cuando yo tomo justicia por mi propia mano, que está prohibido, entonces el Poder Judicial viene y me sanciona. ¿Sí? ¿En dónde infringí la ley? Él interpreta esa ley y me dice, ¿sabes qué? No debiste haber hecho porque aquí dice en la ley que no lo puedes hacer. Entonces, por ello, te voy a poner una pena que puede ser una pena corporal, puede ser una pena de resarcimiento del daño con dinero, puede ser lo que sea de acuerdo a la ley. Luego, entonces, si el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley le permita, ¿sí?, mientras no la transgreda, el gobierno a través de sus poderes, los poderes del Estado, de la Unión, los poderes del Estado, no pueden hacer nada que la ley no los faculte. O sea, un juez en funciones no puede venir y te puede arrestar, te puede dictar un auto de formal prisión si no hay un asunto previo. El Ejecutivo no puede hacer nada que la ley no lo faculte. ¿Y qué ley? Bueno, pues la Constitución y las diversas leyes que van emanando de ella. Por ejemplo, el Ejecutivo no podría tomar decisiones sobre penas aplicables a las personas, es decir, condenar a las personas porque hayan hecho un ilícito. Él tiene necesariamente que pasárselo al Poder Judicial para que él haga de las penas. Y ahora sí, ya viendo una pena, entonces el Ejecutivo agarra a través de sus policías, a través de sus apoyos de Estado y los mete al bote. ¿Sí? Así es como debe funcionar. Esa es la idea, el ideal. Que en nuestro país estamos muy mal acostumbrados, que hay mucha corrupción y que hay muchos temas ahí que no se cumplen a cabalidad, no se cumple a cabalidad la Constitución, y el gobierno actual es el primero que le infringe. Este gobierno de la 4T es el gobierno que más ha infringido la Constitución, porque hace lo que quiere, piensa que es un emperador. Bueno, ya llegará un punto en que se le va a demandar que cumpla la Constitución. ¿Sí? La Constitución no está hecha a modo, la Constitución es un acto, es un documento normativo que todos debemos seguir para poder convivir adecuadamente. Los delincuentes, la delincuencia organizada, pues no sigue a cabalidad la Constitución, ¿sí? Y se puede decir que en este momento bronco en la vida de México hay un 33% del Estado mexicano, del territorio nacional, que está permeado. Este es un dato que dieron los de la DEA y ¿cómo se llama? El Departamento de Estado americano, que ellos estiman que el 35%, perdón, de la población del territorio nacional, es decir, más de la tercera parte, está dominada por el narco, por grupos delincuenciales. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro Estado mexicano? Si su función es la protección de la vida y los bienes de las personas, su principal función, defensa del territorio y protección de la vida y los bienes de las personas. Pues simplemente el Estado es un Estado fallido, así, con sus letras. No tenemos un Estado real. ¿Sí? Nuestros impuestos no están sirviendo para los fines para los que se deben aplicar en primera instancia. ¿Ok? Bueno, ya me desahogué con eso. Ahora vamos a la página anterior. Ay, entonces decía que los impuestos
No se cobran así nada más porque sí. Es decir, el señor que está a cargo del gobierno, ya sea en cualquier orden de gobierno, porque tenemos 3 poderes, pero también tenemos 3 órdenes de gobierno. La primera es el federal, de toda la república, todo el país. Después el estatal, toda la demarcación conocida como estado. Y tenemos un gobierno más chiquito todavía, que es el que está más cercano a nosotros, que es el municipal. Entonces, el gobierno municipal, que es el que está aquí, quienes viven en la villa, pues está aquí en el centro de la villa. Quienes vivan en Colima, pues está ahí en el Palacio Municipal de Colima. Quienes vivan en otra demarcación, pues estará en la cabecera municipal de donde es su localidad, ¿sí? No puede venir y decirme, pues fíjate que hoy me inventé un impuesto porque tienes ventanas. Y entonces, como el aire cuesta, me vas a pagar un impuesto por las ventanas. No, 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 no. Eso no puede pasar. Debe haber una ley que debe ser aprobada por el Congreso. ¿Sí? Es una atribución. El Congreso está dividido en 2 cámaras, en diputados, Congreso Federal, y senadores. Toca a estos amigos definir qué se cobra, definir, reglamentar los impuestos. Si en la ley de ingresos no está ese impuesto de las ventanas, pues entonces con la pena yo no lo pago porque no es legal. Si en la ley de ingresos no hay los mecanismos para el pago de mis impuestos, pues con la pena yo no lo pago porque no sé cómo. ¿Sí? Y entonces nos enfrentamos a conflictos con el propio gobierno por el pago de esas contribuciones, madre mía, ¿ahora qué? Buenos días, ahorita les envío el enlace para la conexión de la presentación de sistemas de 8815. Amigos, voy a tener una plática con futuros compañeros de 8:30 a 8:45. Normalmente nos enlazamos a las 8:20, ¿sí? Vamos a dejar la sesión de en medio de 8:20 a 8:09 sin efecto, o sea, no nos vamos a conectar hoy para que yo pueda atender esto que tengo. Y entonces, ustedes ahorita, ya se me va a acabar el tiempo, van a investigar, ya sea en el internet, ya sea en libros donde ustedes gusten, cuáles son los impuestos, cuáles son que se pagan en la aduana. En la aduana, recuerden ustedes que una de las funciones fundamentales de la aduana es la recaudación de impuestos, ¿sí? Es el control del tráfico de las mercancías, es la legal estancia de las mismas, checar la legal estancia de las mercancías, todo esto que tiene que ver con el flujo de mercancías. Pero una de sus funciones primordiales es la recaudación de impuestos. En la aduana se pueden pagar hasta 4 impuestos, no juntos. O sea, un importador lo más que puede pagar son 3 impuestos, aunque hay 4 posibilidades. Lo que van ustedes a investigar ahorita, ¿cuáles son esos 4 impuestos que se pagan en la aduana, que se pueden pagar en la aduana? ¿Sí? Hay 2 fundamentales y 2 accesorios, son 4. Entonces, regresando, nos vamos a enlazar. A ver, déjenme ver más o menos. Se van a tardar, ya los conozco. Nos citan a 1 hora y nos ponen ahí a otra. Pues sí, nos enlazamos hasta las 9:20. 9:20, ¿ok? Entonces ahorita hagan esto. Y la otra que les quiero pedir es que vayan avanzando. Aprovechen este tiempo que les voy a dar para avanzar en sus actividades de Moodle. Solamente Jennifer ya generó su carpeta de la semana primera. Ayer no tenía ninguna actividad, espero que ya las tenga ahorita. ¿Sí? Vayan subiendo, por favor, las actividades a su espacio en Drive, en mi Drive, en el que ya les habilité, cuya liga está en el grupo. Y si no la tienen, ahorita se las envío. ¿Ok? Ya para terminar, nada más rápidamente, ¿quiénes llegaron? A ver, voy a pasar rápidamente lista. Alfonso Ramírez Avicel. No vino, Avi. López Tapia y Jennifer Paola, sí está.
Morales Ramírez Andrea Jacqueline. Presente. Pérez Serrano Pedro Emanuel. Presente, profe. Ramírez Alcaraz Luis Fernando. Presente, profe. Así me gusta, Luis. Ramírez Ramos Castillo. Ya saben que tiene COVID su compañero, ¿verdad? Osorio Guerrero Carlos Andrés. Hoy no vino Carlos, pero vino su primo. Entonces, Osorio de la O Gilberto. Presente. Ok. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo. Nos vemos a las 9:20, por favor. Ok, hagan sus actividades. Aprovechen el tiempo para hacerlo de Moodle. ¿Sale? Nos vemos al rato. Bye. Bye, profe.